Buenas tardes, cuánto gusto de verles aquí conectados, de verles aquí activos, de leer Buenas los tardes. mensajes que nos están escribiendo a través del chat. Para Edify es un gusto que ustedes sigan conectados. Queremos contarles que vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del día de hoy, pero antes de iniciar esa sesión quiero hacer dos recordatorios. El primero es que les va a estar llegando a su correo un enlace para que ustedes puedan evaluar este proceso de capacitación que estamos dando, y pues para nosotros es muy valioso que ustedes puedan tomarse el tiempo para responderlo, para poder tomar nota al respecto de ello, y pues eso es de mucha ayuda para nosotros. El segundo punto es si ustedes nos pueden poner un sí en el chat, si ustedes han estado, son dos condiciones, ¿sí? Si ustedes han estado conectados en las sesiones de los días anteriores y ya recibieron su diploma. Entonces, si ustedes fueran tan amables de ponernos ahí en el chat, sí, eso significa que se conectaron y que ya tienen su diploma de los días anteriores. Qué buenísimo. Estoy leyendo ahí muchos sís y estoy también viendo ahí varias reacciones. Nos alegramos mucho y esto pues nos hace estar presentes y conscientes que lo que estamos haciendo pues está siendo de mucho aprendizaje para ustedes. Si a ustedes todavía no les ha llegado, em, si gustan, nos envían un correo a Edify Guatemala para que podamos revisar. Si ustedes estuvieron conectados, por supuesto que les va a llegar su diploma. Si solo se inscribieron, no va a llegar diploma. Pero tengan en cuenta eso. Estoy viendo que varios sí lo recibieron y mis compañeros que están tras bambalinas, em, van a estar viendo si ya les llegó su diploma para que podamos estar atentos a ello. Entonces, sean bienvenidos a esta segunda jornada de la tarde. Voy a permitirme presentar mi pantalla. Solo un segundito acá en lo que encuentro los botones. Así estamos súper conectados con todo y sonido y la presentación. Bueno, ahora sí ya los puedo ver. Espero que ustedes también puedan ver mi pantalla. Sí, creo que sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio con esta segunda sesión y para poder cerrar esta jornada de capacitaciones, que dicho sea de paso, esta es la sexta sesión que tenemos con ustedes y para nosotros es de mucha alegría. Vamos a empezar hablando acerca de inteligencia emocional en el aula. Es un tema que pues está muy de moda y aunque ustedes no lo crean, es un tema que es bastante nuevo en el ámbito de la investigación. Pues demos inicio a este tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de 4 puntos relacionados a este tema. El primero es, vamos a ver qué es inteligencia emocional. Luego vamos a ver algunos elementos que conforman la inteligencia emocional. Luego vamos a ir, luego de hacer esta introducción, vamos a hablar de la inteligencia emocional y la educación, como este término que se ha visto en diferentes ámbitos, también nosotros como educadores lo tenemos a la mano. Luego vamos a ver el desarrollo de la inteligencia emocional en el aula y cómo nosotros como docentes, como directores, como administradores, podemos promover el desarrollo de la inteligencia emocional. Van a ver que en algunas diapositivas escribí la palabra inteligencia emocional por completo, pero hay otras donde ustedes van a encontrar estas siglas IE y cuando ustedes las vean van a saber que es inteligencia emocional, solo que por temas de ahorro de tiempo y de espacio solo están puestas las siglas. Entonces, pues demos inicio al punto número 1 del que hoy estaremos hablando. Bueno, vamos a hablar un poco de inteligencia emocional y quiero contarles que hace muchos años, antes que este término se acuñara,
para muchas personas, incluso podemos decir para nuestros abuelos, para nuestros bisabuelos, incluso algunos podemos decir para nuestros padres. El término de inteligencia emocional estaba relacionado a la sabiduría, a la madurez o al instinto social. Si hacemos un poco de memoria, en años anteriores o en siglos pasados se decía que pues las personas de más edad eran las personas más sabias porque habían construido experiencias, tenían conocimiento y habían tenido la oportunidad de relacionarse con otras personas y eso de alguna manera les daba sabiduría, ¿sí? Por el otro lado, también, si buscamos un poco en la historia, vamos a ver que la inteligencia emocional estaba dictada como la madurez. Y si nosotros nos volvemos un poco en el tiempo, hay un dicho que dice, envuélvalo en periódico para que madure, ¿verdad? Porque tal vez era una persona que tenía ciertas actitudes, vamos a decir, un poco infantiles, si estábamos hablando de los adultos, y también era conocida como el instinto social, ¿sí? Esa habilidad para poderse relacionar con las personas y sabemos pues que los humanos tenemos diferentes fortalezas y habilidades que nos permiten el relacionamiento con las otras personas o en algún momento el retraimiento de las mismas, ¿sí? Hay personas que son más dadas a convivir con entre otras personas y personas que prefieren esos momentos de soledad porque ahí es donde las personas se sienten más cómodas. Entonces, pensando un poco y teniendo en cuenta lo que han dicho nuestros antepasados, lo que se ha dicho acerca de términos que se relacionan con la inteligencia emocional, yo hoy quiero hacer mención de cuatro autores muy famosos que han hablado acerca de la inteligencia emocional. Quiero decirles que a pesar de que yo ahorita les voy a mostrar a estos tres que están en esta diapositiva y a otro en la siguiente, han habido más autores que han hablado al respecto de la inteligencia emocional. Tomé algunos que están relacionados directamente con la parte educativa, pero como les digo, hay muchos más. Estos no son los únicos. Ustedes pueden ampliar el abanico de conocimiento con otros autores. Me voy a remontar a los años 1920. Si pensamos y vemos en la línea del tiempo, esto hace aproximadamente 100 años, ¿sí? Un poquito más de 100 años. En esta época, si ustedes recordarán, era un tiempo que estaba muy cercano a la Primera Guerra Mundial. Si ustedes han leído acerca de la historia y recuerdan un poco lo que decía, y hablamos un poco de las pruebas estandarizadas, eh, me voy a ir a otro lado, pero vale la pena tomarlo para este proceso. Las pruebas estandarizadas, que hablamos en términos de psicología y en términos educativos, nacieron cuando la Primera Guerra Mundial estaba ocurriendo. Dicen los autores que se buscaba personas que pudieran tener estrategias para poder ganar esta guerra y se les hacían ciertas pruebas para ver si eran aptos para poder tener ciertos puestos dentro de la guerra. Entonces, algo importante de decir es que en ese momento, en el año 1920 y sus años cercanos, se desarrollaron este tipo de pruebas estandarizadas. En paralelo al desarrollo de estas pruebas estandarizadas, que las primeras que se crearon estaban relacionadas al cociente intelectual o lo que conocemos actualmente aquellas personas que eran muy hábiles en las matemáticas y en la lectura. En paralelo, hubo un estudioso de apellido Thorndike que él empezó a definir, él es de los primeros autores que definen la inteligencia emocional. Recordemos que decían que era como empacar una fruta en papel periódico para que creciera o era la sabiduría o era la madurez. Y
Este autor dice que la inteligencia emocional es la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Vean lo que nos dice él, que la inteligencia emocional tiene que ver con el relacionamiento de las personas, entre hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y relacionarse sabiamente, ¿sí? Vean esta primera definición. A mí me llama mucho la atención porque estamos hablando de hace más de 100 años, cuando algo importante en ese momento era el conocimiento, el desarrollo de esas habilidades en el área de la matemática y en el área de la lectura. Vean que pasan varios años, casi 60 años después, y en los mejores años de la historia, donde nacieron los hombres y las mujeres más brillantes en los años 80, viene otro estudioso que también ha sido muy reconocido, que se llama Howard Gardner. Ya hablé de él en el día número uno y hoy vuelvo a tocar su nombre porque es uno de los autores que ha revolucionado la historia relacionada a la educación y relacionada a la inteligencia. Viene Howard Gardner y dice, precursor de la teoría de las inteligencias múltiples, y él dice que la inteligencia emocional es una mezcla entre dos tipos de inteligencia que él muestra en el mapa que él presenta relacionado a este tema. Y él nos dice que estas dos inteligencias, la interpersonal, que es la suma de estas dos, es la inteligencia emocional, pero define cada una y vean las diferencias, pero vean cómo unidas tienen una similitud. La inteligencia interpersonal se construye a través de una capacidad para sentir diferentes situaciones relacionadas con las demás personas, para poder entender sus estados de ánimo, su temperamento, sus intenciones. Y esta habilidad le permite a las personas relacionarse con otras personas. Vean, estamos hablando de interpersonal. Por el otro lado, dice Howard Gardner que también la inteligencia emocional está combinada con la inteligencia intrapersonal. Y Howard Gardner hace mención a personas muy famosas en el mundo que desarrollaron este tipo de habilidades para ponernos un ejemplo a nosotros. Y dice que una persona que es muy famosa y que según las características que él presenta desarrolló este tipo de inteligencia es la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? Y él la pone como ejemplo y dice que ella tenía la habilidad de conocer aspectos internos de la persona, que tenía habilidad para poder desarrollar sus emociones, para poder expresar sus sentimientos y también para ponerles un nombre y poder desarrollar una conducta que fuera apta para relacionarse con otras personas. Recordemos algunas de los puntos importantes de este personaje famoso a lo largo de la historia, pues era una persona que ayudaba, que tal vez no pensaba mucho en sí misma, por supuesto se cuidaba, pero su vida estaba destinada a ayudar a otras personas y tenía la habilidad de poder hacer esa introspección para saber qué es lo que necesitaban las otras personas y por supuesto qué necesitaba ella misma. Entonces vemos acá cómo el término va evolucionando, ¿sí? Dijimos que en el pasado se entendía como la sabiduría y la madurez. Luego vemos cómo en 1920 Thornick nos dice que es la habilidad para relacionarnos. Luego vemos que en 1983 Gardner nos dice que es esa mezcla entre relacionarme con las otras personas, pero también de conocerme a mí mismo para poder ayudar. Y luego en los años 90 hay dos autores famosos que se unen, el doctor Peter Salovey y el doctor John Mayer. Quiero contarles que el doctor Peter Salovey viene de una familia que el negocio de ellos, ¿saben qué era? Era ser carniceros. Y el doctor Peter Salovey, en su niñez y en su adolescencia, él se dedicaba a destazar reses.
y era una persona muy curiosa que investigaba acerca del cerebro de las reses. Luego, en el futuro, él se hizo un médico y empezó a entender cómo toda esta situación neurológica en los humanos pues tenía una respuesta. Y en sus estudios con John Mayer, ellos llegan a una conclusión y ellos nos dicen que la inteligencia emocional es la habilidad de supervisar, entonces es ver hacia afuera y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar esta información para guiar los pensamientos y las acciones de cada uno. Entonces, solo Janina, yo le pido por favor si puede cerrar su micrófono. Mil gracias. Entonces, vemos que a lo largo de la historia, llegando hasta 1990, vean que esto es bastante reciente, em, cómo el término de inteligencia emocional ha ido evolucionando y vemos cómo tiene un punto en común con lo que nos dicen todos estos autores. Nos dicen que la inteligencia emocional es conocer mis emociones, conocer las de los demás y poder tener una relación que nos permita avanzar. No que nos lleve a la lucha, sino que nos lleve a crear acuerdos para poder tener una mejor sociedad. Y algo muy importante es que veamos que en 1983 y 1990, que son 60, 70 años de la primera, de la primera mención que se hace de inteligencia emocional, podemos ver que a pesar de que en este tiempo, 1920, se pensaba que lo más importante era el conocimiento, ¿sí? No se estaba pensando tanto en cómo nos relacionamos mejor, sino eres una persona inteligente si eres capaz de leer, de escribir y de producir. Eres una persona inteligente si eres capaz de ser hábil con los números. Pero vemos cómo ahí hay un boom y empieza a verse la inteligencia emocional como algo muy importante para poder desarrollar un mundo mejor. Y acercándome más a nuestra realidad, vemos lo que nos dice Daniel Goleman. En los últimos años, Daniel Goleman ha sido llamado el padre de la inteligencia emocional. Si ustedes buscan bibliografía de Daniel Goleman, se van a dar cuenta que él vino a romper los paradigmas de empresas, de financieras, de bancos, de incluso en la educación misma, porque él dijo que la inteligencia emocional es el talento básico para vivir feliz y triunfar. Y si ustedes ven todo lo que está pasando en la historia, en paralelo a lo que nos dice Daniel Goleman, después que él presenta esta teoría de la inteligencia emocional, empiezan a surgir en el mundo situaciones relacionadas a la educación donde dicen al tema educativo y al tema laboral, que tiene una relación bastante fuerte. Podemos ver cómo aquellas habilidades duras que conocíamos nosotros como todo ese conocimiento, todo ese análisis cognitivo, numérico, literario, va quedando hacia un lado y empiezan a surgir las famosas habilidades blandas, que es lo que el mundo del trabajo nos está pidiendo a nosotros como educadores que produzcamos, si puedo decir un término mal usado, ¿verdad? Chicos y chicas que tengan habilidades para relacionarse y que todo eso que han aprendido en un centro educativo lo puedan poner al servicio del trabajo. Sí, y esto se relaciona con lo que estaba hablando Abner, ¿verdad? Con los resultados de las pruebas de graduandos y que también nos lo mencionaba ayer Jenny en el tema de la matemática, que solo 3 de cada 10 estudiantes aprueban la prueba de matemática. Y hoy Abner también nos dio unos resultados que nos hacen pensar. Y esto me lleva a mí a decir que la inteligencia emocional es una mezcla entre lo cognitivo y lo afectivo, que nos lleva a ser una persona que es capaz de tener una buena relación con las demás personas con todo lo que pueda saber. Entonces vemos que hoy, a muchos años de cuando Daniel Goleman presentó en la sociedad, en ambientes culturales, académicos y empresariales, educativos, etcétera,
Este tema de inteligencia emocional sigue siendo vigente, porque la inteligencia emocional nos sirve y es una capacidad que nosotros desarrollamos para sentir, entender, controlar, modificar nuestros estados emocionales y los de los demás. Y en la medida en la que nosotros desarrollamos esta habilidad o este talento, como él le llama, vamos a ser felices y vamos a poder triunfar. Bueno, acabamos de ver un poco de la historia, ¿sí? Nos fuimos desde los años antes de Cristo hasta nuestra época, viendo cómo este término se ha ido acuñando a lo largo del tiempo. Y siguiendo con un poco de la historia, vemos claramente que las investigaciones que se han hecho en los últimos 25 años nos muestra que los niños y jóvenes con alta inteligencia emocional presentan las siguientes características. Estas investigaciones nos dicen que un niño y un joven con alta inteligencia emocional, y aquí lo estoy relacionando con la educación, aprenden mejor, ¿sí? Aprenden más rápido. También disminuyen las tendencias de las situaciones de conflicto. Eso significa que son chicos que no necesitan esa disciplina asertiva que nos hablaba el martes Diana, porque están tan felices con ellos y son capaces de relacionarse con otras personas que los problemas de conducta disminuyen. Son niños y jóvenes que se sienten mejor sobre sí mismos, ¿sí? Que se sienten completos y no están buscando cómo descomplementar a otro para poder tener lo que ellos no tienen. Además, tienen mayor facilidad de resistir las presiones de sus contemporáneos o sus coetáneos, para usar terminología técnica, o de sus pares, ¿sí? Entonces vemos que una persona con alta inteligencia emocional se lleva bien de una mejor manera con las personas. También son menos violentos y tienen más empatía, porque son capaces de ponerse en los zapatos de otras personas. Y algo muy interesante de esta investigación que se ha hecho a lo largo de estos 25 años, dice que otra característica relacionada a los jóvenes, pensemos que estamos hablando de niños, jóvenes y adultos. Si vemos en esa curva donde hay situaciones donde hay cambios físicos, donde hay cambios emocionales, donde hay cambios en varios niveles, se ha notado que los chicos que tienen una alta inteligencia emocional tienen menos probabilidades de recurrir en conductas autodestructivas. Y aquí ya me estoy metiendo un poco a la psicología, pero vale la pena que lo tengamos en cuenta. Se reducen estas conductas relacionadas a drogas, a uso de alcohol e incluso de embarazos en adolescentes. Los jóvenes que tienen una alta inteligencia emocional tienen más amigos, gozan de mayor capacidad para controlar sus impulsos, son más felices, saludables y exitosos. Entonces, esto nos lleva a pensar, si nosotros identificamos a chicos que están teniendo conductas contrarias a lo que estoy presentando yo en este momento, ¿qué estará pasando relacionado a la inteligencia emocional? Vamos a ver algo muy importante que también nos dicen las investigaciones, y nos dice que culturalmente, aquí estoy hablando de nosotros latinos y me voy a enfocar en nosotros guatemaltecos, no es habitual la educación en expresión verbal y no verbal de las emociones, ¿sí? Recordemos que muchas veces se dice, no, los niños no lloran. Los niños, me estoy refiriendo a los varones, no lloran. Me estoy refiriendo a que tenemos que ser fuertes, me estoy refiriendo que a veces no necesariamente hay un lenguaje, incluso un vocabulario emocional que nos ayude a decir cómo te sientes hoy. ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes enojado? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Generalmente hay una pregunta que dice, ¿y cómo te sientes hoy? Bien. ¿Y cómo estás? Bien. Pero esa parte de la expresión de los sentimientos, hay un término muy fuerte que utiliza Daniel Goleman en uno de sus libros, y dice que él sugiere en términos educativos que desde que los chicos van a un preescolar haya una clase que se llame alfabetización emocional.
¿sí? Y si vemos el antónimo de este término de alfabetización emocional, él está diciendo entre líneas, nos está diciendo analfabetos emocionales. ¿Por qué razón? Porque no hemos tomado el tiempo como humanos, como cultura, para poder desarrollar esas habilidades emocionales que nos lleven a ser mejores. Y acá comparo yo lo que dice Daniel Goleman con lo que dice Yokoi Kenji, que es un autor muy famoso que además de hablar de psicología también habla de finanzas y dice, mi vida sería distinta si me hubieran enseñado finanzas desde chiquito. Yo sería muy hábil con con mis finanzas y podría haber producido un poco más en lugar de estar endeudado, ¿verdad? Entonces, veamos que la alfabetización emocional es una situación que nosotros como docentes podemos hacer una transformación en la vida de nuestros estudiantes a través de algunas situaciones que vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero recalcar es que culturalmente no es algo que ocurra, ¿sí? Desde chiquitos no tenemos como ese vocabulario de decir me siento enojado, me siento triste, me siento frustrado, me siento muy emocionado, me siento feliz considerando que hay muchas palabras que pueden describir las emociones. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver los elementos de la inteligencia emocional. Vamos a ver que hay cuatro elementos que la suma de los cuatro hacen la inteligencia emocional. Vamos a ver que el primero se llama autoconciencia, relacionado a mí mismo, ¿verdad? Y esta se define como la habilidad para interpretar los mecanismos físicos, mentales y emocionales que operan en la vida diaria de nosotros y de las personas que nos rodean. ¿Qué significa esto? Es la capacidad para asociar signos físicos con signos emocionales. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno está en un lugar y mira una situación de peligro, uno lo que quiere es huir, ¿sí? Huir de esa situación de peligro. Pienso en una situación que recién he visto. Un perro salió de una casa y había un niño que le teme mucho a los perros. Cuando ese niño ha visto que el perro no le estaba haciendo nada, pero solo la presencia de, de, de esta mascota lo asustó, el niño dijo, como decimos coloquialmente, patitas, ¿para qué te quiero? Y empezó a correr para regresar a su casa y poder estar en un lugar seguro. Entonces ese chico tuvo la oportunidad de poder asociar un signo físico con sus emociones. Él sintió que la sangre le recorrió por el cuerpo y eso activó la rapidez para poder huir de ese perro que él consideraba como un peligro, ¿sí? Eso es la autoconciencia. También detectar un pensamiento negativo, la correcta evaluación de las reacciones y la eficiencia en manejar y dirigir este pensamiento, ¿sí? Si pensamos en los chicos, muchas veces ellos todavía no tienen esta autoconciencia, ¿verdad? Este niño no pensó que si él corría, el perro también lo podía correr, ¿sí? Y tal vez alcanzarlo porque el perro podía ser un poco más veloz que él. Entonces vemos que la autoconciencia es esa habilidad para que podamos interpretar lo que pasa afuera, lo que pasa dentro y cómo nosotros podemos reaccionar ante estas situaciones. El segundo que vemos es el control de las emociones, que también está relacionado con la autorregulación, ¿sí? Y esto es la habilidad de controlar nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarnos de nuestros propios actos, ¿sí? Las personas que poseen esta competencia pueden ser más sinceras e íntegras, son capaces de controlar el estrés y la ansiedad ante situaciones que, que, que están fuera de nuestro control, ¿sí? Este control de las emociones se relaciona con un dicho que nosotros decimos. La lluvia no la podemos detener, pero sí podemos nosotros evitar mojarnos ante la lluvia, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas personas tienen la habilidad para calmarse en tiempos de estrés, de furia,
también tienen esta habilidad para poder transformar esos pensamientos negativos en positivos, pueden identificar estos cambios de humor, pueden tener reconocimiento de estas conductas y comprender el estado de ánimo de nosotros y de otras personas. Al finalizar vamos a ver un video que relaciona estos 4 elementos y me gustaría que los puedan anotar para que puedan identificar en ese video dónde está la autoconciencia, dónde está el control de emociones, dónde está la motivación, las relaciones y la comunicación. Vamos a la motivación, ¿sí? Que es la habilidad para estar en un estado de continua búsqueda y persistencia para poder terminar objetivos frente a problemas encontrados y también hacerle frente a eso que está pasando para poder encontrar una solución. Y cuando hablo de motivación, a mí me gusta decir que hay 3 tipos de motivación. La motivación que se da por algo que yo voy a obtener que está fuera y que es algo concreto. Esa motivación se llama motivación extrínseca. Y si pensamos en un ejemplo de motivación extrínseca, estamos pensando en, por ejemplo, aquel chico que estudió, se preparó para sacar un 100 y poder llegar con sus papás y decirle, mire papá, lo logré. Y que su papá le diga, te ganaste este premio que estabas esperando. ¿Sí? Esa es la motivación extrínseca, la consecución de un objetivo encontrando soluciones a los problemas que se nos pueden proponer. Hay otra motivación que es un poco más profunda, que es la motivación intrínseca. Esa motivación tiene que ver con algo que está dentro de nosotros y que nos produce una alegría que a veces no necesariamente tenemos que decir. Hablando de una motivación extrínseca, que si relacionamos esto con las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, de Vygotsky, de Eric Erikson, etcétera, de esos famosos que nos hablan acerca de lo cognitivo, vamos a decir que la motivación intrínseca se va desarrollando al final de la adolescencia y al principio de la adultez, aunque puede pasar antes, ¿sí? Esta motivación intrínseca está relacionada a aquel sentimiento de éxito que yo tengo al lograr alcanzar algo, ¿sí? Puede ser completar una carrera, puede ser relacionado a esta semana me puse la meta de salir a caminar todos los días y lo he logrado, donde no hay un premio, ¿sí? No hay una medalla, no hay una pompa, pero es algo que a mí me satisface. Y por último, hay un tercer tipo de motivación que tal vez no es tan conocido, pero sí ha sido bastante estudiado, que es la motivación trascendental, ¿sí? Que es aquella motivación que tiene un impacto más allá de lo que yo estoy viendo. Vamos a hablar por último del cuarto elemento, que son las relaciones y la comunicación, y esta habilidad de la inteligencia emocional se está relacionada a la transferencia de atención hacia otros con amor, capacidad para comprender y escuchar, y se puede expresar básicamente en la comunicación y en las relaciones. Cuando yo doy un mensaje verbal o no verbal a una persona, cuando asiento, cuando yo uso palabras adecuadas para poder felicitar y también a la disposición que yo tengo para poder atender todas estas emociones de las otras personas. Entonces, con esto hemos visto 2 de los temas de los 4 que vamos a ver en este tiempo. Hemos hablado acerca de la historia y la teoría de la inteligencia emocional. Hemos visto los 4 elementos que conforman la inteligencia emocional y esto me va a servir para saber cómo lo puedo aplicar yo en mi clase, ¿sí? Vamos a ver ahora la inteligencia emocional y la educación. Dicen los autores que es así que las emociones juegan un papel muy importante en nuestros estudios y en nuestro aprendizaje, en todas las etapas de la vida escolar, la vida
universitaria y la vida familiar. Así que nosotros como docentes de preprimaria, primaria, como directores, como administradores, tenemos en nuestras manos la oportunidad de poder sembrar esa semilla de inteligencia emocional en los chicos para, como yo decía el martes, para lanzarlos al éxito como aquella flecha que está en nuestras manos y que nosotros podemos dirigirlos hacia mejores lugares. Entonces, ahora vamos a ver una serie de ideas que nos van a permitir a nosotros aplicar la inteligencia emocional en el aula. ¿Sí? Quisiera que esto fuera tan fácil como decir, póngale 2 cucharaditas de paciencia, 2 cucharaditas de atención y usted va a tener un chico con una alta inteligencia emocional, como la diapositiva que mirábamos antes, que los chicos con alta inteligencia emocional aprenden más rápido, tienen menos problemas de disciplina, se ven como alguien completo y no que necesita algo más. Entonces, vamos a ver estas estrategias que a simple vista parecen muy fáciles de hacer y son ideas que nosotros podemos aplicar en nuestra aula, ¿sí? Vamos a ver ahorita las generalidades y luego vamos a ver unas ideas un poco más puntuales de cómo lo podemos hacer. Entonces vamos con la primera. ¿Cómo nosotros como docentes podemos desarrollar autoconocimiento y autoconciencia en nuestros estudiantes? Y acá vamos a hacer un recuerdo a la diapositiva anterior donde estaban los 4 elementos de la inteligencia emocional, ¿sí? Nosotros podemos dejar que nuestros chicos expresen sus sentimientos y emociones. Y nosotros como adultos, que somos los que estamos mediando la situación, vamos a escuchar y también vamos a expresar nuestras propias emociones. El autoconocimiento y la conciencia, que es la capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y cómo estamos sintiendo, son los 2 pilares de la inteligencia emocional, ¿sí? Mis emociones y las emociones del otro. Y esto se puede estimular a través de sentimientos positivos y también manejando de manera adecuada las emociones que pueden ser negativas, ¿sí? Entonces, autoconocimiento y autoconciencia. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar acá un poco de la persona con la que está tratando, es importante. Y miren, este tip es uno muy valioso. Actualmente nos hemos dado cuenta que los dispositivos se han interpuesto entre una persona y la otra. ¿Sí? Hago este ejemplo con mis manos porque quiero que también vean la foto que estoy poniendo. En esas manos no hay nada en el medio, ¿sí? Mostrar que la persona con la que se está tratando es muy importante. A veces las cosas más sencillas de hacer son las que mayor impacto causan en las demás personas. Un abrazo, dedicar unos minutos sin mostrar que se está apurado para irse, escuchar con atención y con comprensión. Eso puede hacer la diferencia en sus estudiantes, ¿sí? Que se den cuenta que son importantes para alguien, no que mi maestro está acá y no me está poniendo atención a mí, que mi maestro está calificando y corriendo y en cosas tan sencillas como hacer este gesto, ¿sí? Tal vez no se está abrazando, pero se le está haciendo sentir a la persona que es importante. Ver a los ojos, hablar y saber que se está tomando el tiempo necesario para la persona. Otro siguiente tip es el autocontrol y el autodominio, ¿sí? Enseñar que en la vida no se puede tener todo lo que queremos. Miren esto qué importante. Hemos pasado de cocinar en leña y esperar a que la comida estuviera lista en cierto tiempo al microondas o a la freidora de aire que de inmediato nos hacen tener lo que nosotros queremos. Yo recuerdo en los años 90 cuando llegó el microondas a mi casa y llegaron las bolsitas de poporopos instantáneos que uno los metía y en 3 minutos uno tenía sus poporopos hechos con todo y la mantequilla y la salita y de un sabor delicioso. Entonces hemos visto que todo lo que queremos lo tenemos de manera inmediata, pero esta no es la vida real necesariamente. A veces para tener cosas nosotros tenemos que esperar.
para poder tener el fruto de un árbol de aguacate tenemos que esperar años, tenemos que sembrar, tenemos que ver la plantita crecer y en años nosotros vamos a tener el fruto de esto. Pero es por eso que nosotros tenemos que enseñar que no siempre se puede tener lo que queremos de inmediato. A veces es posible, aunque es probable que cueste mucho esfuerzo y trabajo. Hay que enseñarle a los chicos que debemos esperar a tener algunas cosas. Otro pilar, como vemos, de la inteligencia emocional es el autocontrol y el autodominio. Esto se refiere a regular la manifestación de una emoción y a modificar un estado de ánimo. Y esto me hace recordar un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard. Les dieron a unos niños un chocolate y les dijeron, ustedes se pueden comer ese chocolate ahorita, ¿sí? Pero si esperan un tiempo, y les pusieron un tiempo, ustedes van a tener 2 chocolates porque nosotros vamos a premiar a las personas que hayan sido capaces de esperar. Hubo algunos chicos que no soportaron y se comieron el chocolate de inmediato, pero hubo otros chicos que tuvieron la capacidad de esperar y cuando esos chicos esperaron, tuvieron una recompensa. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la vida diaria? A veces es mejor esperar para poder obtener un mejor resultado y no tratar que la vida sea más rápida de lo que debe ser. Otro tip para enseñar es reflexionar y luego actuar, ¿sí? Enseñar que cuando se tiene un problema, lo primero que hay que hacer es reflexionar y luego actuar de forma pacífica sin lastimar a otras personas para poder solucionar ese problema. ¿Sí? Cómo afrontamos las emociones, la ira, el enojo, la rabia. Está bien que nosotros podamos expresarlo, siempre y cuando sea de una manera saludable, sin herirnos a nosotros mismos y sin herir a la otra persona. ¿Sí? Entonces, aquí en reflexionar y luego actuar, esto se relaciona también con lo del autocontrol y el autodominio. ¿Sí? Que seamos capaces de identificar esas emociones, pero también de poder poner un alto a lo que está pasando, poder reflexionar y decir, estoy muy enojado, pero porque esté muy enojado, no voy a ir a chocarle de regreso el carro. No porque esté muy enojado, yo le voy a ir a pegar y le voy a decir que me dé eso que yo quiero, ¿sí? Que quiero decirles, es importante decir que con la teoría de Piaget y el desarrollo cognitivo, vemos que en la etapa preoperacional es muy común el egoísmo, porque como humanos no hemos desarrollado esa parte frontal del pensamiento racional, sino que solo nos vamos con las emociones. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros chicos. Por el otro lado, también la empatía. La empatía la hemos conocido nosotros como ponernos en los zapatos de otros, pero la empatía tiene que ver con reconocer las actitudes y acciones positivas de nuestros estudiantes y también se debe señalar con firmeza cuando los chicos no lo están haciendo de manera correcta. Nosotros como docentes debemos ayudar a nuestros estudiantes a que se pongan en el lugar de otra persona y cómo se sentirían ellos en esa situación. Así nosotros podemos favorecer la empatía y también algo muy importante, enseñar a reconocer el error y poder pedir perdón. La enseñanza de estas habilidades nos va a ayudar a nosotros como docentes a enseñarles a que puedan prestar atención, a que sepan escuchar y que también puedan saber cuál es el punto de vista de la otra persona. Por el otro lado, también tenemos que enseñar que la mejor manera de solucionar los conflictos es hablando. Yo recuerdo que las abuelitas decían, hablando se entiende la gente, ¿sí? Y en las relaciones sociales es importante que nosotros les enseñemos a nuestros chicos a que la mejor manera de solucionar los problemas es conversar. Muchas veces nosotros suponemos cosas y no necesariamente son así, sino es importante que nosotros podamos enseñar que al conversar podemos llegar a una solución. Una buena conversación puede cerrar esos espacios que se han abierto, donde se han pensado cosas que no necesariamente son ciertas y poder expresar
lo que nosotros sentimos para poder solucionar el conflicto. Recuerdo que hay metodologías de negociación en tiempos de conflicto, de mediación en tiempos de conflicto, que por supuesto son muy necesarias. Pero les digo una cosa, no serían necesarias si nosotros tuviéramos una alta inteligencia emocional, ¿sí? Esto ha venido a ser como la solución a una enfermedad que nosotros tenemos, que como Gartner le llama muy sabiamente, es el analfabetismo emocional. Para una persona que no ha sido alfabetizada emocionalmente, necesitamos usar nosotros términos de negociación o de mediación en temas de conflicto para poder llegar a un acuerdo, ¿sí? Vamos a ver algunas actividades que nos pueden permitir. Aquí vimos algunas generalidades, ¿sí? Pero ahora vamos a ver algunas actividades que nosotros podemos utilizar para desarrollar la inteligencia emocional en el aula. No necesariamente tienen un grado, porque estoy segura que ustedes como maestros tienen esa habilidad para poder adaptarlo a sus chicos de primero, a sus chicos de tercero o ya un poco más avanzado y pensando que ya están saliendo de las operaciones concretas, puedan llegar a un buen término, ¿sí? Algunas son usar fotografías y escenas de la vida diaria para que provoquen emociones en los chicos y que ellos puedan plantear soluciones o puedan decir qué hubieran hecho ellos ante esa situación, ¿sí? Lo ideal de esto, y se relaciona mucho con el aprendizaje basado en problemas, que uno les pueda presentar a ellos una situación y que ellos puedan decir cómo cómo la pueden solucionar. Otra sería a través de los relatos, los cuentos, las poesías, para poder trabajar contenidos relacionados al autoconocimiento, a la autoconciencia. Sin ir muy lejos, podríamos hablar de Caperucita Roja, ¿verdad? Decir qué error cometió Caperucita, cómo se pudo haber evitado esto, qué hubiera podido hacer ella mejor. Luego podemos utilizar películas, tal vez no tenemos 2 horas para poder ver una película en clase, pero podemos usar algunos cortos que nos permitan a nosotros desarrollar ahí algún tipo de ideas. Y por el otro lado, Howard Gardner nos dice, utilicemos lo que tenemos a nuestro alrededor, la música, el arte, el color, la forma, la danza, que nos pueden a nosotros permitir expresar los sentimientos y las ideas para que estos momentos puedan ser memorables para los chicos, ¿sí? Y encerrando en todas ellas, podríamos hablar del aprendizaje cooperativo. Si hablamos del aprendizaje cooperativo y cómo se relaciona directamente con la inteligencia emocional, podemos leer la literatura y decir que las investigaciones que se han efectuado sobre esta estrategia del aprendizaje cooperativo en educación indican que cuando los chicos aprenden juntos o en parejas o en pequeños grupos, el aprendizaje es más rápido. Hay mayor retención y los niños se sienten más positivos respecto a lo que aprenden. Y esto lo relaciono con lo que aprendimos el martes de técnicas innovadoras de enseñanza. Se relaciona directamente con la inteligencia emocional porque en la medida en la que los chicos son capaces de trabajar en equipo, van a poder desarrollar estas habilidades blandas que les van a permitir a ustedes como maestros lanzar esa flecha hacia el éxito. Quiero mostrar en este momento un video, creo que ya se está mostrando, y me gustaría que veamos a partir de lo que hemos visto desde el inicio cómo estos personajes de este video muy corto están mostrando autodominio, están mostrando motivación, están mostrando el autoconocimiento de sus emociones, etcétera. Entonces, corre video.
Bueno, un claro ejemplo de inteligencia emocional, ¿verdad? Quiero regresar a la diapositiva donde están los componentes, los elementos. Vemos que autoconciencia es algo de lo que carecen los dos personajes grandes, ¿verdad? El alce y el oso. No lograron controlar sus emociones, sí tenían una alta motivación porque querían llegar hacia el otro lado, pero no lograron relacionarse y comunicarse de la manera más efectiva. Vemos que los otros dos animales más pequeños, el zorrillo y el conejo, por una parte, pues les dieron su merecido a los animales grandes, pero también vemos que ellos mostraron autoconciencia. Me sorprende ver cómo el zorrillo se hace hacia abajo y eso muestra una actitud de humildad para que sobre él pueda pasar el conejo, ¿sí? Controlaron sus emociones a pesar de que les habían dado una patada a los dos, los habían tirado, pues encontraron una solución, tal vez no la mejor, ¿verdad? Porque no tenemos que lastimar a otras personas. Y aquí no vamos a evaluar eso, sino vamos a ver las actitudes de ellos. Tenían una motivación de llegar a un lugar al otro. De un lugar al otro y la transferencia de la atención para poder atender, escuchar, relacionado a la comunicación y a las relaciones, pues tuvo un buen término para ellos, ¿verdad? No evaluemos la maldad de lo que hicieron de tirar a los otros dos, ¿verdad? Aunque se lo merecían, em, eh, pues lograron su cometido, ¿sí? Entonces, pasa a la siguiente, ok. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que con estos tips de inteligencia emocional y viendo cómo es de importante este tema para que nuestros alumnos sean felices, como decía Howard Gardner en las primeras diapositivas, una persona que ha desarrollado una inteligencia emocional, podemos decir que es una persona que es feliz, que es íntegra, que se puede llevar bien con otras personas. ¿Cómo no nos gustaría a nosotros que nuestros alumnos fueran como esa flecha en nuestras manos, que puedan ser lanzados al éxito con herramientas que les permitan ser exitosos en la vida? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado en esta jornada de capacitaciones que tuvimos a lo largo de esta semana. 6 capacitaciones